Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de derivadas de orden superior. Resulta que si nosotros tenemos una función de dos variables, x y y, entonces sus derivadas parciales también son funciones de dos variables. Entonces, como son funciones de dos variables, también se pueden derivar y así obtenemos las segundas derivadas parciales. Y aquí tenemos la notación para las segundas derivadas parciales. Las primeras derivadas parciales es con respecto a x y con respecto a y. Las segundas también se puede hacer exactamente lo mismo, solamente que van a salir cuatro segundas derivadas parciales, que son las siguientes. La segunda derivada respecto a x, que se puede escribir de esta forma, f de x subíndice x, o que también se puede escribir como f subíndice xx, o también la derivada parcial respecto a x de la primera derivada parcial respecto a x, o la segunda derivada de f respecto a x. Ahora, también podemos calcular lo que es la segunda derivada respecto a y, pero además vamos a tener lo que son las derivadas mixtas, que son la derivada de f respecto a x y esa función se deriva respecto a y, o la derivada de f respecto a y esa función se deriva respecto a x. La notación que nosotros vamos a estar utilizando es la última que tenemos en cada una de las expresiones, que es la segunda derivada de f respecto a x, la segunda derivada de f respecto a x y después respecto a y, la segunda derivada de f respecto a y después respecto a x y la segunda derivada de f respecto a y. Entonces, con esto vamos a realizar unos ejercicios. Determine las segundas derivadas parciales de la función f de x, y es igual a x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2y cuadrada. Para calcular las segundas derivadas, necesitamos calcular las primeras derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x. Voy a derivar toda esta función respecto a la variable x. Significa que y es una constante. Derivada de x cúbica nos queda como 3x cuadrada, más y cúbica sería una constante, puede salir de la derivada. Derivada de x cuadrada es 2x. Y derivada de 2y cuadrada, como es una constante, nos va a dar 0. La derivada de f respecto a y significa que x es una constante. Derivada de x cúbica, como es una constante, nos va a dar 0. Derivada de x cuadrada por y cúbica. X cuadrada es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Menos derivada de 2y cuadrada nos queda como 4y. Y ya que tenemos lo que son las primeras derivadas, ahora calculamos las segundas derivadas parciales. La segunda derivada de f respecto a x significa que derivo respecto a x la primera derivada parcial respecto a x, que nos quedó como 3x cuadrada más 2xy cúbica. Entonces, esta función la derivo respecto a x. Aquí nos queda como 6x más 2y cúbica es una constante, puede salir, derivada de x nos queda como 1. Y 1 por 2y cúbica sigue siendo 2y cúbica. Ahora calculamos la derivada mixta, la segunda derivada de f respecto a y respecto a x. Significa que primero derivo respecto a x y después tengo que derivar respecto a y. La derivada respecto a x nos quedó como 3x cuadrada más 2xy cúbica. Entonces voy a derivar respecto a y. Significa que x es una constante. Derivada de 3x cuadrada nos va a dar 0, porque es una constante. 2x es una constante, puede salir de la derivada. Y derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Y 3 por 2 me va a dar 6xy cuadrada. Ahora calculamos la siguiente derivada mixta, que es la segunda derivada de f respecto a x y respecto a y.
significa que primero derivo respecto a y después derivo respecto a x. La derivada respecto a y nos quedó como 3x cuadrada por y cuadrada menos 4y. Entonces, como voy a derivar respecto a x, significa que y es una constante. Y cuadrada, como es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de 3x cuadrada nos queda como 6x. Y derivada de 4y, como es una constante, nos va a dar 0. Y calculamos la segunda derivada de f respecto a y. La primera derivada respecto a y nos quedó como 3x cuadrada por y cuadrada menos 4y. Y derivamos respecto a y, significa que x es una constante. 3x cuadrada, como es una constante, puede salir. Derivada de y cuadrada es 2y. Y 2 por 3 nos queda como 6x cuadrada y. Y derivada de menos 4y nos queda como menos 4. Y el problema está resuelto. En este ejercicio tenemos una observación que en las derivadas mixtas o las derivadas combinadas, derivada respecto a y, derivada respecto a x o derivada respecto a x, derivada respecto a y, sus derivadas nos dan exactamente el mismo valor, que es 6x por y cuadrada. Y resulta que la mayoría de las derivadas parciales combinadas son iguales. Y esto queda demostrado en un teorema que lo formuló Clairaut, que dice lo siguiente: si f es una función de R2 en R, que es continua en una vecindad x0, R, recuerden que R es el radio porque nos podemos acercar a un punto en varias direcciones que contiene a x0 y y0. Entonces las derivadas mixtas son iguales. Además, también podemos calcular derivadas parciales de orden 3. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la derivada parcial de x después de y después de y, se puede escribir de esta manera o de esta manera o de esta manera. Como vemos, primero vamos a calcular la derivada parcial respecto a x, después respecto a y después volvemos a derivar respecto a y. Esto sería una derivada parcial de orden 3. Y además, por el mismo teorema de Clairaut, podemos decir que las derivadas de orden superior son iguales, tanto en orden 3 como en orden 4 y así sucesivamente. Tenemos este ejemplo: determine la tercera derivada parcial, primero respecto a x, después respecto a z y después respecto a y, de la función f de x, y, z, que es igual a xy cuadrada z cúbica más el arco seno de x raíz de z. Vamos a aplicar lo que es el teorema de Clairaut, porque al final de cuentas es una derivada combinada. Y lo podemos resolver de la siguiente forma: mejor primero derivo respecto a y, después respecto a x y después respecto a z. Como está acá en la expresión, significa que es primero respecto a x, pero es más conveniente derivar respecto a y. ¿Por qué motivo? Porque al derivar esta función respecto a y, se va a eliminar. Entonces, vamos a calcular la derivada respecto a y de toda esta función. Significa que x y z son constantes. Entonces, x y z cúbica, como son constantes, pueden salir. Derivada de y cuadrada nos queda como 2y. Y la derivada del arco seno de x por raíz de z, como no hay y, son constantes. Y derivada de una constante se va a eliminar. Y así nos ahorramos una derivada que sí nos pudo haber complicado si hubiera sido respecto a x o si hubiera sido respecto a z. Ahora voy a calcular la derivada parcial respecto a x de la primera derivada de f respecto a y. Entonces, al derivar esta expresión respecto a x, significa que y y z son constantes. Como son constantes, pueden salir 2y y z cúbica. Y derivada de x respecto a x nos queda como 1. Y esta sería la segunda derivada. Ahora voy a calcular la derivada respecto a z de la segunda derivada mixta.
Entonces, la segunda derivada mixta nos quedó como 2y z cúbica. Al derivar respecto a z significa que y es una constante y puede salir. 2y sale. Derivada de z cúbica nos queda como 3z cuadrada. 3 por 2 nos queda como 6y z cuadrada. Por lo tanto, el resultado es 6y z cuadrada y el problema está resuelto. Además, también se puede calcular derivadas de orden superior. Por ejemplo, encontrar la cuarta derivada de la siguiente función. Primero tengo que derivar respecto a x, después vuelvo a derivar respecto a x, después respecto a y al final respecto a z. Y la función es el seno de 3x más yz. En este caso no nos conviene aplicar lo que es las derivadas combinadas. ¿Por qué motivo? Porque al final de cuentas, sea x, sea y o sea z, tengo que derivar el seno. Entonces, la voy a reescribir de esta forma, que primero voy a calcular la derivada respecto a x dos veces, después respecto a y al final respecto a z. Entonces, calculo la derivada respecto a x de esta función. La derivada del seno es el coseno de u, coseno de 3x más yz, derivada respecto a x de u, derivada de lo que está dentro del seno. Al derivar esta expresión respecto a x, derivada de 3x nos queda como 3, derivada de yz es igual a 0, al ser una constante. Ahora, ya que tenemos la primera derivada respecto a x, volvemos a derivar respecto a x. Derivamos toda esta expresión. El 3 es una constante, puede salir. Derivada del coseno es menos seno de u menos seno de 3x más yz, por derivada de lo que está dentro del coseno. Y al derivar esta expresión vamos a obtener 3. Y 3 por menos 3 nos queda como menos 9, el seno de 3x más yz. Ahora vamos a derivar respecto a y toda esta expresión. Menos 9, como es una constante, puede salir. Y derivada del seno sería el coseno de 3x más yz por derivada respecto a y de lo que está dentro del seno. Como 3x es una constante, su derivada va a dar 0. Yz, z es una constante, puede salir. Derivada de y respecto a y es 1. Por lo tanto, nos queda como menos 9z por el coseno de 3x más yz. Y ahora calculamos la derivada respecto a z del producto anterior. Entonces, menos 9 es una constante, puede salir. Y voy a derivar respecto a z por el coseno de 3x más yz. Son dos funciones. Es el producto de dos funciones, z y el coseno de 3x más y por z, porque ambos tienen términos de z. Entonces vamos a aplicar la regla del producto, que sería el primero, z, por derivada del segundo, más el segundo, que es el coseno, por derivada del primero. Entonces, realizamos las operaciones. Tenemos que z, derivada del coseno es menos seno de u, menos seno de 3x más yz, por derivada respecto a z de 3x más yz, lo que está dentro del coseno, más el coseno de 3x más yz. Derivada de z respecto a z nos queda como 1. Seguimos realizando el procedimiento. Multipliquemos por z. Z por menos seno nos queda como menos z por el seno de 3x más yz. Derivada respecto a z de 3x más yz nos queda solamente como y, más el coseno de 3x más yz. Y al final multiplicamos por el menos 9. Entonces tenemos que es menos por menos más 9. Yz por el seno de 3x más yz más por menos menos 9 por el coseno de 3x más yz. Y con esto el problema está resuelto. Y ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes
sobre dos o más variables independientes se le llama ecuación diferencial parcial y hay algunas diferenciales parciales muy famosas, como lo es la ecuación de Laplace, cuya ecuación es la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y tiene que ser igual a cero. Las soluciones de esta ecuación de Laplace son funciones armónicas y son muy importantes para aplicaciones como lo es la conducción de calor, lo que es el flujo de fluidos o el potencial eléctrico. Vamos a ver un ejemplo. Demuestre que la ecuación u x, y, que es igual a e a la x por el seno de y, es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, para saber qué es una solución de la ecuación de Laplace, una solución de una ecuación diferencial, significa que nosotros debemos de sustituir u en dicha ecuación. Pero en este caso yo necesito sustituir la segunda derivada de u respecto a x y la segunda derivada de u respecto a y. Ya que lo tenga, lo sumo y si me da igual a 0, significa que sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, voy a calcular la segunda derivada de u respecto a x. Significa que primero calculo la primera derivada. Tengo que es e a la x por el seno de y. Como se estoy derivando respecto a x, significa que y es una constante. Seno de y, al ser una constante, puede salir de la derivada. Y derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Y ahora calculo la segunda derivada, que sería la derivada respecto a x de la derivada que acabo de calcular. Y si yo derivo la misma función, voy a obtener la misma función, e a la x por el seno de y. Ahora voy a calcular la segunda derivada de u respecto a y. Significa que x es una constante. E a la x, al ser una constante, puede salir derivada del seno, sería el coseno de y. Y ahora calculo la segunda derivada, la derivada del resultado anterior. E a la x, al ser una constante, puede salir derivada del coseno respecto a y, nos queda como menos seno de y. Y ya que tenemos ambas derivadas, sustituimos en la ecuación de Laplace, que sería la segunda derivada de u respecto a x, que nos quedó como e a la x por el seno de y, más la segunda derivada de u respecto a y, que nos quedó como menos e a la x por el seno de y. Al realizar esta suma, vamos a encontrar que son inversos aditivos. Por lo tanto, nos va a dar el resultado de 0. Como se cumple la igualdad, 0 igual a 0, entonces decimos que la función u, que es igual a e a la x por el seno de y, cumple con la ecuación de Laplace. Otra ecuación diferencial parcial muy famosa es la ecuación de onda, que es la segunda derivada de u respecto a t va a ser igual a a cuadrada por la segunda derivada de u respecto a x. La ecuación de onda describe el movimiento de una onda, que puede ser una ola de mar, una onda de sonido, una onda de luz o una onda que viaja a través de una cuerda que vibra. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el desplazamiento de una cuerda. Vamos a suponer que es una cuerda de una guitarra. Esta cuerda está vibrando en el tiempo t y se encuentra a una distancia x del extremo de la cuerda. Entonces, significa que la función u de x, t cumple con la ecuación de onda, mientras que el valor de a va a depender de otros factores como puede ser la densidad de la cuerda o la tensión de la misma cuerda. Realicemos un ejemplo. Demuestre que la ecuación u, que es una ecuación de dos variables, seno de x menos at, cumple con la ecuación de onda. Para ello tengo que calcular dos derivadas parciales, la segunda derivada de u respecto a t y la segunda derivada de u respecto a x. Entonces,
Voy a derivar respecto a t dos veces. Derivo respecto a t el seno de x menos a por t. La derivada del seno es coseno de u, coseno de x menos a t, por derivada de lo que está dentro, derivada de x menos a t. Como voy a derivar respecto a t, significa que cualquier cosa que no sea t es una constante. Derivada de x nos va a dar 0 al ser una constante. Menos a por t menos a es una constante, puede salir. Derivada de t respecto a t nos da 1. Y ahora calculo la segunda derivada. La derivada de menos a por el coseno de x menos a por t. Menos a es una constante, puede salir de la derivada. Y tenemos que derivar al coseno. Derivar el coseno sería menos seno de u de x menos a por t por derivada de lo que está dentro. Derivada de x menos a por t. La derivada de x menos a por t respecto a t nos va a quedar como menos a. Y realizamos las operaciones. Menos por menos nos queda como menos. A por a cuadrada, que multiplica al seno de x menos a por t. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de u respecto a x. Para ello, primero debo de calcular la primera derivada. Derivada del seno de x menos a por t sería el coseno de x menos a por t por la derivada de lo que está dentro del seno, derivada de x menos a por t. Al derivar respecto a x, significa que tanto a como t son constantes. Derivada de x respecto a x nos queda como 1. Derivada de a por t, como son constantes, nos va a dar 0. 1 menos 0 nos da 1. Y 1 por el coseno sigue siendo el mismo coseno. Y ahora vuelvo a derivar respecto a x. Derivada del coseno de x menos a por t. Derivada del coseno es menos seno de x menos a por t por derivada de lo que está dentro del coseno. Al derivar esta expresión vamos a obtener el valor de 1 y 1 por menos seno sigue siendo menos seno de x menos a por t. Y ya que tenemos ambas derivadas, las sustituimos en la ecuación de onda. Tenemos que la segunda derivada de u respecto a t, que nos quedó como menos a cuadrada por el seno de x menos a por t, va a ser igual a cuadrada, que multiplica a la segunda derivada de u respecto a x, que nos quedó como menos seno de x menos a por t. Y al resolver operaciones vamos a encontrar una igualdad. Como se cumple esta igualdad, significa que la ecuación seno de x menos a por t cumple con la ecuación de onda. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.